Hola, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a tratar la hoja Excel del cálculo de las rentabilidades de la capitalización compuesta y de los dividendos y de la evolución del rendimiento de los dividendos. Básicamente son dos pestañas en la hoja Excel aquí y en esta nos permite calcular la evolución de los dividendos, los años que tarda en recuperar el capital invertido y después en esta otra Excel explicaremos otra forma de calcularlo donde se puede ver la evolución de la cartera en 15, 30 años, etcétera. Y al final del vídeo explicaré el cómo descargaros esta hoja Excel y cómo podéis utilizarlo como calculadora vuestra para hacer el seguimiento de las operaciones que hagáis o de las simulaciones, etcétera. En primer lugar, cuando tengáis la hoja Excel ya vuestra copia hecha, básicamente lo demás no hace falta que lo modifiquéis, pero digamos que las cosas que hay que modificar son las que están en color gris, que serían esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y ya está. Esto en la primera hoja y en la segunda igual, solamente estas cuatro que serían las de color gris. Todos los demás cálculos los hace la hoja Excel solos. Entonces, en este caso pondríamos nuestro capital invertido. Esto podría ser todo el dinero que vayamos a invertir en la estrategia de invertir en dividendos o solamente digamos que para una acción en particular que queramos comprar que pague dividendos y que esos dividendos también aumenten con el paso del tiempo. Entonces simplemente aquí, si por ejemplo nuestro capital sería no la simulación que queremos hacer es de 50.000, pues simplemente la pondríamos y todo nos iría calculando según la simulación. Entonces primero es poner el capital invertido, que vamos a invertir o en esa operación o en todas conjuntas. Después la rentabilidad por dividendo inicial, esta es la que nos aparece cuando compramos las acciones. Aquí vamos a meter 100.000 para que lo calcule redondo y lo podáis ver más fácilmente. Entonces sale 100.000 y hemos modificado aquí que hemos puesto el 3%, pues entonces dividendos a cobrar al principio serían 3.000, que serían el 3% de 100.000. Estos son los dividendos brutos. Después hay que poner la tasa de crecimiento del dividendo. Aquí he puesto en este caso el 7%. Aquí hay que mirar el dividendo y los beneficios, cuáles son las previsiones que puede aumentar la empresa el dividendo durante los siguientes años. Generalmente también se puede hacer con una estimación de los beneficios que está generando la empresa en los años anteriores y los que creemos que va a generar en los años siguientes y hacer digamos, una suposición que los dividendos pueden aumentar a la misma evolución que están aumentando los beneficios. Entonces, en este caso, el 3% de rentabilidad por dividendo inicial y de crecimiento tenemos puesto el 7%. Y también en esta hoja Excel nos permite poner la fiscalidad estimada. Nuestra fiscalidad estimada, en este caso le ponemos 25%, pero podéis poner la que queráis, 25, 26%, la que estiméis. Ahí el primer año que inviertáis en este tipo de empresas no sabréis exactamente cuál es vuestra fiscalidad, porque realmente cuando compras acciones que pagan dividendos, el broker te va haciendo una retención sobre los ingresos, ¿de acuerdo? Sobre los dividendos que deberíais de cobrar, por ejemplo, del 3%, que serían 3.000, ahí según cobráis los dividendos os van haciendo unas retenciones. Estas retenciones, aquí podríais poner la media de las retenciones que tengáis o si lo queréis calcular más exacto, pues os esperáis a que tengáis la declaración de la renta hecha. ¿Por qué? Porque parte de esas retenciones al final nos las devuelve Hacienda dependiendo de las rentas que tengáis. Entonces depende de muchos factores, cada uno tiene una fiscalidad diferente a otro, ¿de acuerdo? Porque te pueden hacer retenciones el broker cuando te está pagando dividendos, pero al final Hacienda puede ser que depende de la fiscalidad que tengas, te devuelva parte de esos dividendos en la declaración de la renta, ¿no? Entonces cuando acabe, por ejemplo, el primer año que tengáis acciones, pues simplemente ver toda la cifra que os han retenido el broker y al final le podéis restar cuánta os ha devuelto y entonces eso lo podéis calcular y decir y saber más o menos cuál es vuestra fiscalidad estimada. En este caso, en general, contra más rentas tengas, pues la fiscalidad va a ser más alta, ¿de acuerdo? Y contra menos rentas tengas, pues la fiscalidad va a ser más baja. Aquí de momento en este ejemplo pongo los dos en el 25%, pero podéis poner lo que queráis.
realmente comprando acciones americanas y teniendo una renta muy alta que no te devuelvan nada de dinero a Hacienda, pues podrías llegar hasta una fiscalidad de un 35% o 33% en el peor de los casos. Y en el mejor, que no tengas prácticamente rentas, pues tendrías fiscalidades del 10, del 15% medias. Pero eso ya te digo que depende de cada persona. Entonces no se puede generalizar en este caso. Pero como esto es una hoja Excel que es cada uno la tiene que adaptar a poner los números que ellos tengan, pues vale, aquí en este caso le ponemos una estimada del 25% y ya está. También las retenciones de los dividendos depende también de dónde compras las acciones. Es diferente que las compres en acciones españolas, Estados Unidos, etcétera. Cada sitio tiene una retención diferente. Vale. Entonces estas las podemos poner y poner según nosotros veamos. En este caso, si por ejemplo pusiéramos un 3% de rentabilidad por dividendo inicial y tasa de crecimiento de dividendos un 7 en vez de un 7 pusiéramos un 8, modificaríamos la casilla esta, porque esta casilla de aquí es lo que nos aparece aquí en los gráficos, ¿veis? Rentabilidad por dividendo del 3% y crecimiento del 7%. Al modificar, esta es la que aparece en este gráfico, también la que aparece en este, y estos gráficos están copiados aquí abajo para verlos mucho más grandes. Entonces, ¿veis? Esto que sale aquí es que viene de la casilla esta. Si por ejemplo nosotros tuviéramos rentabilidad por dividendo del 3 y crecimiento del 8%, al modificar aquí lo que hacemos, si no sabéis, nos pinchas aquí y te vas aquí arriba y aquí lo puedes modificar, ¿de acuerdo? Pues tiras hacia atrás, borras pones el 8 y en el momento que... Ahora todavía no le he pinchado al intro, ¿vale? Pero en el momento que pinchara al intro, ¿veis? Este de aquí cambiaría al 8%, porque esta casilla de aquí, ¿veis? De línea azul, coge este dato de aquí y esto y lo pone, digamos, bien, lo pone bonito, ¿vale? Entonces cuando le diremos al intro aquí, ¿veis? Aquí aparece el 8 y aquí aparece el 8, etcétera. En la hoja de Excel esta de Google, si os equivocáis y queréis volver atrás, es muy útil esta casilla, ¿veis? Pincháis aquí y deshacéis la operación que habéis hecho antes. Entonces acordaros que está aquí. Pincháis aquí y es rehacer, que vuelve a aparecer el 8, y pincháis aquí y es otra vez deshacer. Entonces la tocaréis mucho esta casilla de deshacer. Vale. Aquí una vez puestos aquí, digamos que la hoja Excel te da la opción de poder hacer dos simulaciones, una que es la línea azul y otra la línea roja. Podéis hacer una, dos, las simulaciones, pero bueno, máximo dos. Vale. Entonces, imaginar, hacemos una inversión o en total nuestro capital invertido son 100.000. Rentabilidad por dividendo inicial 3.000. Con lo que ya nos sale la calculadora 3.000 dividendos a cobrar brutos. Estos 3.000 serían los del año cero, digamos. O el primer año, como queráis considerarlo. Entonces son los que cobraríamos entre el año cero y el primer año, ¿vale? Los 3.000, ¿vale? Esta fiscalidad de estos 750 está calculando ese 25% de 3.000 y de neto pues te quedaría 3.000 menos 750, 2.250. Y aquí está el dividendo acumulado. Acumulado el primer año, claro, si al final en neto hemos cobrado 2.250, pues es el que hay, ¿no? Pero el siguiente año el acumulado es los 2.250 del año anterior más los 2.408 del año siguiente, ¿de acuerdo? Entonces se te van acumulando cuantos hay. Este te lo hace igual exactamente, ¿de acuerdo? Solo que esta línea roja, como está puesto los 100.000 al 6%, pues te salen 6.000 para empezar. Entonces aquí hay 6.000 por ese motivo. Con esto podemos ver, si empezamos con un dividendo del 3% y está aumentando al 7%, podemos ver lo que pasa en función de los años que pasen. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ver que, por ejemplo, el año 8, nuestro dividendo de 3 pasaríamos de cobrar 3.000 euros a esos dividendos ya como han aumentado el 7% cada año, pues ya serían, por ejemplo, 5.000 lo que estaríamos cobrando. Entonces podemos ver según los años que pasen tal. Lo podemos ver aquí o lo podemos ver en las simulaciones. Esta es igual estas dos son las mismas que estas dos, ¿de acuerdo? O sea, entonces para ver esta lo veremos aquí abajo y esta también la veremos aquí abajo. Solo que si lo queréis ver un vistazo aquí, pues es la misma hoja, una que la otra. Entonces nos vamos a la primera, que esta es la evolución de los dividendos, y vemos, veis, las dos simulaciones. Una era obteniendo una rentabilidad por dividendo del 3% y que esos dividendos estén creciendo al 7% anual, que sería la línea azul,
Y la otra, la línea roja, que es el segundo caso, que hemos puesto rentabilidad por dividendo más alta, en este caso no sería el 3, sino el 6%. Esto, por ejemplo, sería un ejemplo de unas acciones que empiezan con un dividendo del 6% y que cada año este dividendo del 6% lo están aumentando al 3% anual. Entonces podríamos ver la evolución de aquí, de cuánto nos pagan el primer año. Aquí para ver, para poner el cursor que veis, podéis poner aquí el cursor y os sale, vais moviendo y os sale. Si pincháis y no os aparece, ¿veis? O sea, no os aparece es porque primero tenéis que apretar en el gráfico, ¿vale? Tenéis que pinchar en el gráfico, ¡pam! Así. Y sale seleccionado el gráfico y ahí ya podéis entrar en la línea y ver. Entonces, por ejemplo, en la curva azul, que empezábamos con una rentabilidad por dividendo del 3% más baja, el 3% de 100.000 son 3.000, ¿de acuerdo? Entonces por eso esta empieza en 3.000. La otra empieza en 6.000, ¿de acuerdo? Pincháis ahí y os aparece 6.000. Aquí lo que podemos ver es que, en este caso, empezando cobrando 3.000 euros al año y que te suban esos dividendos al 7%, esas acciones empezaremos a cobrar 3.000 euros de dividendos y, por ejemplo, al año, por ejemplo, 23, que sería por ejemplo este año 23, esos 3.000 euros que nos pagaban al principio ya se han convertido en 14.222. Esto quiere decir que de esos 100.000 euros primero nos daban el 3% el primer año, pero eso de dividendos han ido aumentando con el paso del tiempo y ahora en este año ya nos están pagando 14.000 y esto sobre nuestra inversión de 100.000 euros serían ya un 14% anual. Y esto nos lo pagan cada año. Entonces, conforme pase el tiempo, ¿veis? Podemos movernos aquí en el año 10 y en este momento nos estarían pagando 5.901, ¿de acuerdo? Que es lo que aparece aquí en el dibujo este. Entonces, con eso podemos ver una acción que vamos a comprar, por ejemplo, esta, que vemos que nos está dando un 6% anual y que esta empresa es capaz de aumentar los dividendos al 3% anual, podemos ver durante el paso del tiempo cuánto estaríamos cobrando de dividendos. Empezaríamos cobrando 6.000 y acabaríamos, por ejemplo, en el año en el año 26, pues estaríamos cobrando 12.000. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que primero empezamos cobrando más, pero claro, como el crecimiento del dividendo es del 3% y no del 7%, pues digamos que esto, pues primero estás cobrando más, pero después ya la otra, digamos que es más rentable que esta, por decirlo así. Normalmente cuando encontréis acciones en el mercado encontraréis de dos tipos, ¿de acuerdo? De dividendos. Encontraréis algunas que están pagando una baja rentabilidad por dividendo inicial, pero que pueden aumentar el dividendo muy rápidamente, por ejemplo al 7 o al 8%, ¿de acuerdo? En contrapartida, estas son acciones que todavía pueden crecer y todavía tienen mucho margen de recorrido. Y entonces, pero también encontráis el otro tipo de acciones, que son acciones que ya te están dando un rentabilidad de dividendo inicial de un 6% y su crecimiento ya será del 1, del 2 o del 3%. Digamos que ya van ya muy apuradas, por decirlo así, ¿de acuerdo? Ya son mucho más maduras y son empresas que no se espera grandes crecimientos de estas empresas. Entonces, están con dividendos iniciales muy altos del 6, 7, 8, 9, lo que sea, y sus crecimientos ya son muy bajos. Es muy raro encontrar empresas con alto rendimiento rentabilidad por dividendo inicial y con alto crecimiento también. Eso sería muy raro. Solo pasa en los casos en los que las acciones están muy infravaloradas, ¿de acuerdo? En los casos normales esto no ocurre, el que tengas rentabilidades por los dos lados, porque claro, si empezarías con una alta y mucho crecimiento, pues al final acabarías cobrando unos rendimientos anuales muy altos, ¿de acuerdo? En las acciones infravaloradas son las únicas en las que normalmente sí que se podría encontrar pues una rentabilidad por dividendo inicial más un crecimiento alto. Vale, esto es una evolución de los dividendos. Vale. En los dividendos también está un concepto que sería los años para recuperar el capital invertido. ¿De acuerdo? Nosotros acordaros que en estos dos ejemplos aquí arriba los hemos puesto los dos con 100.000. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros invertimos 100.000 y el dinero, estas dos gráficas se van haciendo con todos los beneficios, o sea, todos los dividendos acumulados, ¿de acuerdo? O sea, se va creando con esta columna, con esta dividendos acumulados, ¿de acuerdo? Que he explicado antes. Y la otra se crea la otra línea se crea con esta columna que sería la otra, digamos que las otras acciones, ¿de acuerdo? Estas son las empiezan con un dividendo bajo y estas son las que empiezan con dividendo alto. Entonces aquí ocurre esto.
se coge el gráfico, coge estas columnas porque aquí ya está descontado la fiscalidad y los dividendos netos y cada año pues va aumentando, ¿no? Entonces estos dividendos se van sumando y al final, ¿cuánto estaríamos cobrando en total en el año 4? Pues 12.000 euros. ¿Por qué? Porque ese año hemos cobrado en dividendos netos 2.949, pero ya llevamos cobrados 2.949 más 2.756 más tal, más tal y más tal. Entonces, por ejemplo, en el año 9 habríamos cobrado ya 31.000. ¿Por qué? Porque nos han pagado ese año 4.000 más todo lo de los años anteriores, ¿de acuerdo? Y aquí ya va descontada la fiscalidad que le hemos puesto. Entonces, ¿qué pasa? Que en el año 9 nosotros ya habríamos recuperado en dividendos, ya descontando la fiscalidad, 31.000 euros, ¿de acuerdo? En el caso que empieza por la rentabilidad dividendo baja. Entonces, acordámonos de estos 31.087 en el año 9 porque estarán aquí. Si pinchamos aquí en medio, en el año 9, veis 31.087, ¿de acuerdo? Es lo que habríamos recuperado ya en el año 9. Normalmente, las inversiones para los dividendos, si ya les descuentas algo de fiscalidad, se recuperan normalmente aproximadamente entre el año 15 y el año 20 normalmente, si les quitas la fiscalidad. Si no se la quitas, no, ¿no? Pero si más o menos lo haces con la fiscalidad y todo ya incluida, veis que, por ejemplo, que sería el caso de la rentabilidad por dividendo, el azul, que es empezar con una rentabilidad por dividendo baja, tarda más, ¿veis? Tarda pues estos 100.000 que habíamos invertido, pues tardaría pues justo 20 años en recuperarlos. Y si en el otro caso sería, por ejemplo, el año 16 que habríamos recuperado esos 100.000. Esto es importante saberlo, sobre todo los que están haciendo estrategias en las que no reinvierten los dividendos, ¿de acuerdo? Entonces simplemente tienen un dinero que está guardado por si pierden el empleo o cualquier cosa, ¿no? Como colchón, fondo de emergencia o cualquier historia, o dinero que tienen ahorrado para la jubilación o lo que sea, entonces cogen el dinero y lo invierten, por ejemplo, los 100.000 o la cantidad que sea, 100.000, 5.000, 10.000, lo que sea para la jubilación. Entonces, pero ¿qué pasa? Que ese dinero también necesitan disponer ya, necesitan ir cobrando dividendos. Entonces, estas personas poco a poco tienen las acciones y directamente desde el año 1 van empezando a recuperar la inversión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llega un momento, por ejemplo, alguien que toda su cartera de media estaba generando un 6% de rentabilidad entre unas acciones, unas estarán generando más, otras menos, ¿no? Pero imaginaos que sea un caso de alguien que está generando su cartera de media un 6% de rentabilidad por dividendo y su cartera, esos dividendos crecen al 3% anual. Pues entonces su inversión inicial la recuperaría en el año 16. En el año 16 se encontraría con que ya ha recuperado los 100.000 euros que tenía y ahora simplemente tiene unas acciones que son las mismas que había comprado por 100.000, pero el dinero ya lo vuelve a tener todo de vuelta, ¿de acuerdo? Ha invertido durante esos años ese dinero y poco a poco lo ha ido recuperando, con lo que tenía dos botes. Uno, los 100, empezó con 100.000, ¿de acuerdo? Esos 100.000 los invirtió todo en acciones que pagan dividendos. Y entonces, conforme pasa el tiempo, pues ya tienes los 100.000 que has invertido en acciones más 9.000 el primer año, 7.000 el segundo, 9.990 el tercero, y cuando llega un momento, cuando pasan entre 15 y 20 años, que tienes ya dos montones en la mano. Uno, el dinero que ya te ha vuelto de vuelta, que lo vuelves a tener aquí, pero también tienes las acciones que no se te han vendido, ¿de acuerdo? Entonces tienes como que dos cosas por hacer la inversión esa. Tienes las acciones y tienes ya el dinero de vuelta. Claro, es importante destacar que la estrategia está muy bien. ¿Por qué? Porque estas, aparte que ya ha recuperado el dinero de vuelta entre el año 15 y el año 20, estas acciones, ¿qué ocurre? Que empezaron a generarte una rentabilidad por dividendo, por ejemplo, en el caso azul, como os acordáis, ¿de acuerdo? Del 3%. Entonces empezaste cobrando 3.000 euros, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurrirá, por ejemplo? Vamos a ponernos en este caso en el año 20, ¿vale? Entonces, en el año 20, aquí que tenemos 100.000 ya en la mano, dinero que hemos recuperado de toda nuestra inversión, más acciones que compramos ya por 100.000 euros. O sea, tenemos ya dos montones, uno para una cosa, otro para la otra. Claro, esas acciones, ya hemos recuperado nuestro dinero, pero esas acciones que tenemos en la mano, ¿qué pasa? Que no nos generan el 3% anual, ¿de acuerdo? Ahora que nos generarán el 3% más un crecimiento del 7%, entonces nos iremos aquí arriba. Las acciones que nos generaban primero 3.000 euros que empezamos, pincháis aquí y aquí ponéis el cursor, 3.000 euros, en el año 20 nos están generando 11.000 anuales, ¿de acuerdo? Pero nuestro dinero ya lo hemos recuperado todo, ya lo tenemos todos los 100.000 de vuelta. Esto simplemente se nos han quedado esas acciones y nos están generando una renta anual de 11.609.
que cuando llegue el año 30 ya nos estarán generando 22.837 euros anuales. En el año 30, estos 22.837 anuales será lo que nos esté generando y bueno, a partir de ahí continúa subiendo más para arriba, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en el año 30 ya no solo habremos recuperado la inversión inicial, no. ¿Qué pasa? Habremos recuperado mucho más. ¿Por qué? Porque ya habremos recuperado por lo menos 229.000 euros. Invertimos 100.000 en el principio, los 100.000 siguen estando allí en las acciones que tenemos que nos están generando una renta de 22.000 anuales, pero en la mano ya tenemos 200 y pico mil, 229.000, ¿de acuerdo? Entonces hemos recuperado ya mucho más que lo que hemos puesto. Pusimos 100.000, hemos recuperado ya, tenemos en la mano que hemos ido cobrando 229.000 y nuestras acciones siguen estando allí, las 100 que nos costaron al principio, pero ya no nos están generando muy poquito, ya nos están generando una rentabilidad más alta. O sea, es como que el dinero lo tenemos de vuelta aquí los 100.000, aquí nos devuelven 100.000 más del año 20 al año 30, más seguimos con las acciones en cartera, que ya no nos generan 3.000, sino nos están generando en este momento 22.837 anuales. ¿Qué ocurre? Que esta estrategia es, en estos casos que he puesto en la hoja Excel, el cálculo de dividendos, es sin reinversión de dividendos, ¿de acuerdo? Es simplemente alguien que simplemente se va gastando el dinero que va cobrando en dividendos, ¿de acuerdo? En el caso de evolución de los dividendos, esta persona en el año 12 le están pagando 7.230 en dividendos, pero se los gasta ese año, ¿de acuerdo? Se los gasta. Y los del año siguiente, 7.736 se los gasta y se los sigue gastando, todos gastados. Pero si su dividendo sigue creciendo, porque las acciones siguen creciendo sus beneficios y siguen aumentando el dividendo, con lo que aunque te estés gastando toda la renta, tu renta sigue aumentando igualmente, ¿de acuerdo? No es como un piso alquilado que es muy difícil que le pueda subir al inquilino cada año un 3 o un 7% anual del alquiler. Vamos, no te va de forma continua. Aquí sí que se puede y sin ningún problema, ¿de acuerdo? Te van subiendo los dividendos cada año. En los casos en los que alguien esté reinvirtiendo los dividendos, ya digamos que no sirve esta Excel. Habría falta Excel bastante más complicadas, pero una manera de simularlo es si alguien, por ejemplo, estuviera reinvirtiendo todo eso, sería con los cálculos del valor de la cartera, ¿vale? Con la pestaña esta de aquí. Para esto nos vamos a basar en un estudio que hizo Merrill y que trató sobre la rentabilidad de las empresas que pagan dividendos desde el año 1930 hasta prácticamente ya el 2021, ¿vale? Hasta el 2019. Este estudio comprende aproximadamente 30 años y para este estudio se utilizó el índice de los aristócratas de los dividendos que se llaman, que son un índice que no es como el SP500. El SP500 es el índice que coge las empresas, las 500 empresas, digamos que más importantes de Estados Unidos. Y el índice que sería la línea esta del azul claro. Y el índice que coge los aristócratas de los dividendos, un aristócrata de dividendos es una empresa que lleva 25 años seguidos pagando dividendos, ¿de acuerdo? Entonces, este otro índice con lo que lo compara es como si nosotros hubiéramos comprado las empresas que pagan dividendos desde hace más de 25 años de Estados Unidos. Entonces, con el único criterio de que lleve más de 25 años pagando dividendos. Entonces, este estudio hace la comparativa de los dos índices, ¿no? Y en los últimos 30 años, al menos desde el año 1990, las empresas comprando las empresas que pagan dividendos, que llevan más de 25 años repartiendo dividendos, simplemente le va sacando ventaja conforme pasa el tiempo al SP500. De forma que la rentabilidad del SP500 es del 9,96% anual hasta esta fecha, hasta el 2019, sería un 9,96% anual, y la rentabilidad de las empresas que pagan dividendo en este periodo sería del 12,13%. Este estudio lo pondré en el enlace en la descripción del vídeo y eso. Vale. Y aparte de eso, el índice de las aristócratas del dividendo, digamos que tiene menos volatilidad que el SP500. Tampoco mucha, un 1% menos de volatilidad. Volatilidad es que se mueve mucho hacia arriba y hacia abajo, por decirlo así. ¿De acuerdo?
Lo que nos quedamos con este estudio es que las empresas que pagan dividendos, al menos en estos últimos 30 años, lo están haciendo bastante mejor, ¿vale? En vez de un 9%, un 12% anual. Entonces, con ese 12% anual en comparación al 9%, es si, por ejemplo, hubiéramos comprado acciones que pagan dividendos, pero todo el rato estuviéramos reinvirtiendo dentro de la misma cartera las acciones, los dividendos, ¿de acuerdo? Comprando más acciones que pagan dividendos. Entonces aquí nos vamos a esta segunda fila y hacemos el cálculo con esto. Aquí he puesto ahí, pero podéis utilizar el que queráis, ¿de acuerdo? Aquí he puesto los mismos 100.000 de la cartera en la línea roja y aquí, bueno, aquí simularíamos el SP500 y aquí simularíamos una cartera del 12,13% anual. Al cambiar los números, pues se os modificarían los gráficos, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es como las que pagan dividendos están dando una rentabilidad media del 12,13% anual, le vamos a sacar de aquí entre un 25% de fiscalidad, ¿de acuerdo? Para intentar hacerlo un poco más exacto, por decirlo de alguna forma. Entonces, con la misma fiscalidad del 25% esta, hacemos como si cada año, en vez de un 12% anual, como si de ese 12, cada año nos quitaran un 3%, que sería un 3, 6, 9, 12, pues sería como el 25% de fiscalidad. Entonces, es una manera pues más rápida de calcularlo, ¿no? Entonces nos veríamos aquí que, por ejemplo, serían los 100.000, pero ya no se generarían el 12,13%. Pues, por ejemplo, generarían el 9,13%, por decirlo así. Pinchamos aquí, lo cambiamos y ya está. Y después en la otra, pues podemos poner, por ejemplo, la mitad, 4,5%. Aquí pasa ya... Vale. Aquí, esta letra de aquí explicativa, ¿de acuerdo? Pasa igual que en el otro gráfico. Si queremos modificar este 9% de aquí, ¿vale? Para que nos salga, es justo esta, ¿vale? Y también coge este de aquí. Entonces aquí veis el 9% anual, pues aquí pondríamos 9,13. Pincháis aquí, os vais aquí arriba y aquí le metéis el 0,13, ya está. Y aquí 4,5% anual, vale, pues ya está bien, ¿de acuerdo? Entonces este de aquí es el que corresponde a este. Vale, entonces ya lo tendríais todo bien puesto. Movéis un poco hacia abajo y podemos ver lo que ocurriría a plazo de 15 años y después a plazo de 30 años. Entonces, si empezamos con una cartera que tiene, obviamente rentabilidades pasadas no significan rentabilidades futuras, etcétera, ¿no? Solo que la bolsa ha subido en los últimos 2 siglos, en los últimos 200 años también entre el 8, el 9, el 10% anual aproximadamente, ¿de acuerdo? Y estos 30 años se comporta de la misma forma, alrededor del 9, etcétera. Entonces, depende del periodo que cojamos, pues, o si cogemos un periodo muy largo, se nos puede ir el SP500 al 8% anual, ¿no? Y si cogemos periodos más cortos, pues ya se nos va más al 9, al 10% anual de media. Nosotros cogemos esa del 12% de los dividendos de aquí, que generaría los últimos 30 años, le quito ese 3% para quitarle la fiscalidad así artificialmente y por eso calculo 9,13. ¿De acuerdo? Entonces nuestros 100.000 euros, suponiendo que esto, cada dividendo ya no nos los gastáramos, sino que los reinvirtiéramos continuamente todo el rato, en 15 años sí, la bolsa sí seguirá comportando igualmente con la estrategia esta. En 15 años nuestro capital de 100.000 euros se nos convertiría, pinchamos aquí, en 370.000. Y en 30 años, ¿veis? Esta es la misma gráfica, solo que como está más achatada, por decirlo así, aquí veis nos aparece lo mismo, en 15 años los 370.000, pero es exactamente la misma, pero continúa hasta los 30 años. A través de los 30 años, los 100.000 se convierten en 1.300.000. Claro, para eso rentabilidades pasadas debería de ser igual a rentabilidades futuras, pero no lo es. Posiblemente la bolsa en los próximos 30 años se comporte igual al pasado o no. Si no se comportara igual al pasado, aquí en la simulación por eso en vez de 9,13 le pongo 4,5. En el pasado sí, se comportó en los últimos 200 años al 8, al 9 o al 10% anual, pero podría ser que no, ¿de acuerdo? Entonces el ejemplo lo pongo por ejemplo a la mitad, pero vosotros podéis hacer los cálculos que queráis, ¿de acuerdo? Entonces estos 100.000 en menos plazo, pues nada, se convertirían en 193 en 15 años y en 30 años los 100.000 se corresponderían a 374.000. Estos son, entonces, en este segundo caso, que es el cálculo de valor de cartera, digamos, es eso. Cogemos los dividendos y los reinvertimos continuamente y le suponemos que
puede haber la rentabilidad de la bolsa del 9,13% anual o si no es otra. Y aquí se calcula todo igual, podéis poner el capital que queráis. Por ejemplo, imagínate que aquí digo, no quiero 100.000, quiero 50.000. Nada, pincháis, ponéis 50.000, apretáis intro y veis que esta de aquí ya cambia. Porque ahora el capital inicial de este gráfico ya no son los 100.000, ha bajado aquí a 50.000. Y este igual ha bajado aquí abajo, ¿veis? El hecho de cambiar, cambia aquí abajo. Vale. Para descargar la hoja Excel, digamos que partiendo desde que os llega el email o que tenéis el enlace, digamos que pincháis el enlace y accedéis directamente a la hoja Excel aquí tal cual está, ¿de acuerdo? O sea, accederíais directamente aquí. O sea, veríais esto al acceder, ¿vale? El pinchar os llevaría directamente a una hoja Excel de esta. Pero claro, esa digamos que es la de ejemplo, ¿vale? O sea, pincharéis aquí y no podréis modificar nada. Es como que tenéis que haceros una copia. Una copia para vosotros y ahí sí que podéis modificarla. Entonces, para hacer la copia, pincháis aquí, una vez estéis aquí dentro, ¿vale? Pincháis aquí, os llegará, podéis acceder a través de un enlace, os llegará a la página esta. Y una vez lleguéis a esta, os haréis con una copia. Pincháis aquí archivo y busquéis la opción a hacer una copia. Aquí pincháis y le podéis meter el nombre. Cambiar el nombre para acordaros, porque pues es que al estar a lo mejor junta con otras Excel no lo podréis hacer, ¿vale? No podéis encontrarla, por decirlo así, ¿vale? Entonces cambiarlo siempre. Poner, por ejemplo, aquí mi copia de la calculadora, como queráis, pero meter un nombre diferente. Aquí esto dejarlo así en mi unidad, ahora os enseño a acceder a mi unidad, y esto dejarlo así en blanco, ¿de acuerdo? No hagáis nada con esto. Así, tal cual está. Solo cambiar esto y aquí le pincháis en aceptar. Ahora os lleva directamente a esta nueva que habéis creado, ¿veis? Que se llama mi copia de la calculadora. Es la misma Excel igual, pero ahora sí que podréis entrar ahí, pinchar en las celdas y aquí ya, al pinchar aquí ya os permitirá el coger y cambiar las cosas. Y aquí veis, por ejemplo, tengo abiertas las dos. Esta es la copia que acabo de crear yo ahora y esta es la anterior, ¿de acuerdo? La que estaba antes, que se llamaba cálculos capitalización. En esta no podréis modificar, pero en esta sí. Imaginar que cerráis el ordenador y lo volvéis a abrir y esto, ¿no? Entonces ahora os enseño a entrar donde podéis encontrar la nueva copia que habéis hecho. Entonces sería abrir el navegador de Google. Sería abrirlo, imaginad que se os cierra, ¿vale? Abrir el navegador de Google. Y aquí hay un sitio que buscaréis estos 6 puntitos, ¿veis? Aquí que hay 1, 2, 3, 4, 9 puntitos. Si no os sale al principio, estos 9 puntitos aquí, al lado de la letra o esto de aquí, ¿veis? No salen estos 9 puntitos aquí. Digamos que el truco es abrir otra pestaña, porque a veces hay alguna cosa abierta y aquí no sale, ¿vale? Si no salen, abrir otra pestaña aquí. Y entonces sí que os saldrá esta nueva pestaña y aquí os vais y volvéis a meteros aquí a ver aquí donde están estos 9 puntos. Pincháis en estos 9 puntos y aquí os sale todo lo que tenéis en vuestra cuenta de Google, ¿de acuerdo? El Gmail y toda la historia. Bajáis un poquito y aquí encontraréis las hojas Excel, ¿vale? Están más o menos a mitad de altura. Pinchar dentro y ahí os llevará las hojas Excel que tenéis en vuestro ordenador, que si no tenéis ninguna pues será esa, ¿vale? Y entonces aquí hay varias opciones. Aquí en medio, pinchar aquí y está yo soy el propietario, no soy el propietario, igual quieras el propietario. Dejarlo en el yo soy el propietario. ¿Por qué? Porque os mostrará las Excel que son las vuestras y ahí os debería de aparecer la vuestra que habéis creado ahora, que en este caso he llamado mi copia de la calculadora. Y entonces pincháis ahí y ya pues accedéis. O sea, digamos que están guardadas aquí dentro, ¿vale? Aquí dentro de vuestra cuenta Google, al pinchar aquí dentro os aparece aquí, en yo soy el propietario y os aparecerá esta que habéis puesto el nombre aquí, ¿vale? Entonces pincháis y accedéis a esa. O sea, es como que está, pues está vuestro email, por decirlo así, metidas ahí vuestras hojas Excel. Entonces nada, con eso voy a terminar el vídeo, darle un like y está todo arreglado. Venga, chao.